Buenos días, tardes ya. Yo quiero manifestar la indignación y el dolor, pero muy profundamente la indignación que podemos tener casi todos y todas en este país hoy, cuando ayer vimos como un menor de edad fue asesinado en el ámbito de este combate del que hablaba el presidente de la FEM, de un combate que es un combate de todo el conjunto de España contra las violencias machistas, contra la violencia de género, que son el rostro más insoportable de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y un abrazo con mucho ánimo, que creo que compartimos también todos y todas, para su madre, que en este momento, de manera terrible, se está debatiendo entre la vida y la muerte en Teruel, en un pueblo de Teruel. Desgraciadamente hay que decir esto de forma muy triste, pero también muy rotunda, porque, como decía el presidente de la FEM, y ayer en la reunión que tuvimos con todo el sistema Biogen de nuestro país, y como decías tú, presidente, alcalde de Vigo, la principal causa por la que merece la pena trabajar cada día y en cada momento todos los poderes del Estado, todas las instituciones y el conjunto de un país es esta: la inseguridad que viven las mujeres, la falta de libertad y de oportunidades de muchas de ellas, y particularmente el horror que nos produce que algunas sean asesinadas por el hecho de ser mujeres. Ayer hacíamos una reunión para ver cómo mejorar todo nuestro sistema de prevención completamente realista. El año peor del que tenemos datos es el año 8, que hubo 76 mujeres asesinadas. En fin, con una sola ya estamos en alerta, en alarma, como es lógico, pero nos tenemos que mover en una situación de eficacia constante. Por eso, justamente, y porque todos tenemos que estar preocupados y ocupados en esto, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, Poder Judicial, el Ejecutivo de nuestro país, nuestras cámaras, es decir, toda la capacidad que tenemos de responder, tenemos que estar muy alerta. Afortunadamente, y a pesar de esta tragedia y de estos datos, somos un país que esto se lo ha tomado literalmente en serio. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que somos un país que no se ha hecho ninguna trilería consigo mismo para no afrontar esta situación. Esto significa que hay que seguir en esta dirección, que requiere unidad de todos. Y como decía el presidente, y yo lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, nos inquieta mucho que haya algún partido político que no está en el pacto porque no lo firmó, poniendo en solfa conceptos, estrategias, instrumentos y lucha, que tienen que ver con dos niveles. Primero, la igualdad efectiva de hombres y mujeres en una democracia y la desaparición absoluta de cualquier inseguridad o tropelía contra los mismos derechos de las ciudadanas de una democracia que somos las mujeres de este país. Nos inquieta mucho que algún partido en el espectro político de nuestro país no firmante de este pacto lo esté poniendo en jaque y esté arrastrando de manera inquietante también a otros actores políticos a ello. Porque no hay más que esto: seguir y seguir, con reformas normativas, con recursos, con coordinación, con prevención y con reacción sancionadora. Fíjese, el pacto está desarrollado casi a su mitad en solo un año, que ha dependido de este Gobierno desarrollarlo, en solo un año. Y diría que menos, porque cuando se convocaron elecciones, la posibilidad de trabajo del Gobierno habían sido apenas 9 meses. El verano pasado se hicieron ya algunas acciones en reales decretos muy importantes en el desarrollo del pacto. Hay una parte del desarrollo del pacto que requiere modificación de normas con rango de orgánica, requiere mayoría absoluta. Desde aquí tenemos que seguir recordando que esperamos que en el primer momento en el que esté activada la Cámara con plenitud de trabajo, que los
partidos firmantes del pacto estén en la misma firmeza para tener las mayorías absolutas que necesitamos para modificación de algunas normas que requieren mayoría por su rango orgánico. Esto es así, no depende del Gobierno. El Gobierno ha hecho todo el impulso en apenas 9 meses que ha podido, incluido unos presupuestos para el ámbito municipal y local que doblaban lo previsto en el pacto. Pero esos presupuestos no salieron no porque el Gobierno no los hiciera y los pusiera, sino porque se vieron rechazados por la propia Cámara. Segundo, no podemos hacer con esto más que lo que hemos acordado en el pacto. No hay política partidista con esto, no puede haberla, ni por los partidos políticos, ni por los grupos, ni por las instituciones, ni siquiera tampoco por ese otro ámbito no de la política en el que todos tenemos que concurrir a lo mismo, incluidos los medios de comunicación. Esta es una lucha en la que cada uno asume su parte de responsabilidad, pero es una lucha total y general. Es así, y solo así podremos seguir avanzando. Por desgracia, España es un país que tiene experiencia de haberse enfrentado a otra situación tremenda y solo la pudimos abordar cuando teníamos unidad y consenso en tantas cosas. Y es verdad que frente a quienes pensaban que a poco que una sociedad democrática avanzara en igualdad entre hombres y mujeres, algunas actitudes que acaban siendo finalmente, según la justicia, delitos, desaparecerían. Me estoy refiriendo a las agresiones sexuales, a los delitos contra la libertad sexual de las mujeres, siendo el más grave de ellos la violación. Frente a quienes pensaban que todo esto se iba a resolver de manera natural y evolutiva, siempre hemos estado quienes pensábamos que el Estado y la democracia tenía que hacer normas de cuotas, discriminación positiva, específica, para atajar nada más y nada menos que una estructura, que es la estructura patriarcal de un modelo social, que es la que recorre toda la historia de la humanidad. Sí, tiene un nombre, todos sabemos cuál es, son propuestas de igualdad y de feminismo, quienes hemos pensado durante toda nuestra vida que no quedaba más remedio que intervenir, como dice el artículo 9 de la Constitución, para remover todos esos obstáculos. No llevaban razón quienes pensaban que esto se resolvería sin intervenir. Aquí estamos, con los delitos sexuales contra las mujeres creciendo en vez de decrecer, rebajándose la edad en la que vemos que determinados comportamientos previsiblemente delictivos no forman parte de los comportamientos ya de relaciones interpersonales que habíamos construido pensando que en la libertad habría muchas cosas que desaparecerían. ¿Qué dice todo esto? Que seguimos en una sociedad profundamente machista, profundamente injusta para las mujeres y que hay otro camino que seguir poniendo en lo alto de la mesa políticas de igualdad rotundas que hagan que la democracia sea de verdad democracia también para nosotras. Y esto requiere modificaciones en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento, en la Ley Orgánica del propio Poder Judicial, como ya las hemos hecho, porque todas las estructuras del Estado tienen que mirar con criterios constitucionales y profundamente democráticos lo que nos afecta o nos puede afectar a más de la mitad de la población. Y a eso no se escapa absolutamente nada. Algunas de esas medidas están en el pacto y otras no están en el pacto, pero las está haciendo este Gobierno y algunas de ellas las ha puesto en marcha ya el Ministerio de Justicia y otras decayeron como iniciativa en el Congreso de los Diputados y las retomaremos, si ha lugar, en cuanto que podamos, porque, como usted bien ha preguntado y todos sabemos, esto no solamente nos remite, sino que se acrecienta aquí y en cualquier otro lugar del mundo, lo que nos da bastante la razón a quienes desde el feminismo hemos entendido que la democracia del siglo XXI aquí es donde tiene su agenda principal de trabajo. Tenemos que seguir reforzando el mensaje. Las mujeres tienen que denunciar. El sistema responde con todos los déficits que tenga y las mejoras que sean necesarias, con toda la coordinación de la que seamos capaces, que naturalmente tiene que ir avanzando. Pero tenemos que lanzar un mensaje. Las mujeres no tienen, no deben, no pueden vivir
en una democracia como la nuestra, sometida a situaciones que atropellan sus derechos y que ponen en riesgo su vida y las de sus hijos, porque esa es, sin duda de ningún tipo, la peor situación y el peor rostro de un país luminoso y democrático como el nuestro, y por tanto el mensaje tiene que seguir siendo unidad, coordinación, firmeza, no se dan pasos atrás y no se puede desandar el camino que durante 40 años hemos construido de manera conjunta. Así que mi agradecimiento a esta disponibilidad